no solo por la vida personal, sino que Argentina también debe estar más complicada. No, 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 complica yo sabía que estaba complicada, esto está jodido. Pero bueno, hay internet, Ay, sí, ay, salud, también. al menos queda internet. Sí, porque ya ni carne, ¿no? A mí, por ejemplo, ver que los argentinos cada vez comen menos carne es contranatural. No, 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 eso es a la tristeza, ¿viste? Yo creo que hay muchas cosas de pedagogía moral que hacen simplemente para disociar a la gente. Un domingo en Argentina encuentra a la gente hace su síntesis, su balance los domingos. Tienen que romper los escenarios colectivos, incluso esos. Es así, ¿Y cómo está el ánimo? mal. Ah, Mal, incluso de la gente que banca mi ley, que eso es lo que a mí lo que más me sorprende es la gente diciendo, bueno, no sé, el otro día un taxista haciéndose el no libertario el día que gana Axel Kicillof me dice: "No, bueno, pero el peronismo va a incendiar todo, los alquileres van a subir", y le digo: "Oye, estamos pagando alquileres de Francia ajá. en este momento". Desde que Y se me liberó dice: el precio, ¿no? Desde que "Está imposible vivir acá, o sea, pagar ya la gente no puede vivir sola". Todo el mundo ajá, empezó a reprimarizarse con la familia. El tipo me responde: "Sí, yo estoy viviendo al fondo de la casa de mi cuñada, pero el peronismo va a quemarlo todo". ajá. O sea, Totalmente invertido. Está totalmente invertido, sí, como en Colombia, muy similar. El riesgo es la izquierda, la izquierda terrorista va a quemar todo. sí, 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 más allá de que la violencia le pegue a todo el mundo y que los Ujú, canales lleven a una cierta sistematicidad del origen de la violencia, ¿no? Pero por las dudas son todos iguales. sí. No, está mal, está mal. ¿Cómo estás en Canadá? Porque allá también con Trudeau no la tuvieron fácil este año. Acá, yo llevo 6 años acá y lo que incluso yo pude percibir sí fue el tema de la inflación. Aquí los precios también se dispararon tremendamente. La burbuja inmobiliaria se disparó, pero por los motivos más capitalistas, es decir, la especulación. Ellos liberaron ese mercado. La finca raíz es la industria más representativa de la economía canadiense, que si uno lo analiza, no tiene sentido porque no es productiva, es pura especulación. Entonces, pues ya, digamos, el sueño inmigrante se murió. El sueño para el inmigrante del país que recibe inmigrantes, que ofrece oportunidades, Mm. del país amable, incluso, porque tú sabes que los canadienses tienen la fama de ser siempre sonrientes y jajaja. No, eso ya está pasando un montón y claro, pues apareció la influencia eh, antivacunas, eso irradió fuertísimo a través de la frontera y eso unió al trompismo pues, con los canadienses que están bajo el influjo de esos mismos influencers. No, ese es Entonces, la sociedad ha cambiado un montón, no solamente que es difícil en temas económicos y de la cotidianidad, sino que culturalmente Canadá sí ha cambiado y pues entonces se ha sentido el surgimiento del conservadurismo que en Canadá eso no tenía tanta cabida. Entonces está raro, se está sí. respirando. Yo trato de decirle a mis hijos que como que se rompió la historia, estamos en un momento de quiebre de la historia, pero yo no soy historiador y por eso estoy fascinado de contar contigo hoy en La Bodega Podcast. Diana Carolina Alfonso, para la que no la conocen, los que la conocemos la admiramos, porque no solamente es historiadora y está haciendo su doctorado en Argentina, que digamos eso para terminar de enmarcar la charla sobre Argentina, sino que también es miembro del consejo editorial del diario Red, que para mí, pues, lo que están haciendo los chicos de Diario Red es inspirador. Y yo creo que ellos plantaron una semilla en la cabeza de muchos mamertos y muchos zurdos de decir, hay que pelear la pelea peleando y hay que salir a hablar sin disculpas y sin pedir perdón y ser zurdos y salir pues
prácticamente un closet en el que nos tenían más encerrados. No es que nosotros quisiéramos estar en el closet, sino que nos tenían la puerta empujada. ¿Tú cómo ves todo lo que está pasando al mismo tiempo? Bueno, el diario Red en efecto nos dio, somos un equipo grandote que sobre todo nos encontramos migrantes latinoamericanos en México, en Ciudad de México, y eso fue muy interesante porque hicimos match con un grupo de investigadores militantes, que eso también es interesante, que se sepa, quienes escribimos en el diario Red, tenemos todos un bagaje organizativo interesantísimo, hay gente de Ecuador que milita en la Revolución Ciudadana, hay, perdón, gente de Bolivia que milita en el MAS, que también es un tema, ¿no? Entonces, todos estamos un poco abogando por temas de integración regional, y ahí nos encontramos. Hicimos como nuestro pequeño circuito de amistades que después terminó todo cooptado ahí en el diario Red. Entonces, eso es muy bonito porque además, antes de empezar a trabajar juntos y juntas, ya éramos muy amigos. Entonces, como que se construyó una pequeña familia editorial que no, pues nunca había tenido como esa dicha de participar de un espacio tan abierto, tan ameno, tan bonito y lo que tú dices, con formación política y con intenciones organizativas, que es totalmente distinto. Si trabajar Ujú, en la comunicación, yo tengo como experiencia tanto en la comunicación política de campaña, en la escritura académica y después en la comunicación del mainstream, porque necesito vivir, ¿viste? Entonces claro. el freelanceo te esclaviza y te mueve mucho el eje porque tú no terminas, generando la construcción necesaria, ¿no? ¿Viste? El granito, granito que después te referencia. Yo estudio temas de seguridad y paramilitarismo, de repente, no sé, TRT, situación palestina. Tenemos que agarrar Ujú, entonces la línea de la migración, la diáspora, segunda, tercera generación árabe y palestina en América Latina. Vamos por ahí. Pero eso necesariamente como que te golpea la agenda todo el tiempo y sí. de repente Diario Red es un lugar que yo siento súper seguro, también políticamente, porque eso hay que hacer como una claridad, si bien el dueño, el administrador de todo el equipo editorial, incluyendo a Canal Red, que es otra cosa, y es Pablo Iglesias. Ujú, Mi esposa es una mexicana que viene de la tradición de periodistas que buscaban a otros periodistas victimizados por el narco, después de la guerra contra el narco de Calderón en claro. México. Ujú, Entonces yo a Daniela Pastrana, que así se llama, directora ujú, también de Pie de Página, bueno, es una mujer que yo le digo jefa grandota, porque además de ser, muy afectiva, muy buena, una buena organizadora, una buena jefa, la ujú, verdad que las guías que uno necesita en el periodismo, en un momento donde también hay mucho abandono por el freelanceo, o sea, a ti te pagan por nota, tantos caracteres y, hay una producción a destajo, ¿sí? O sea, yo trabajo para 4 medios y colaboro para otros 4. ujú, Y mientras tanto la vida, ¿viste? Entonces tener una jefa que además de eso sea una compañera de militancia en el registro periodístico, para mí ha sido impresionante. La verdad ujú. nunca me lo esperé. Y sí que cuando nos conocimos a Pablo, y voy a contar una infidencia, lo primero que nos pasó fue que tuvimos una discusión sobre la Guerra Civil Española, el comunismo, el PCE, esto, lo otro. Su papá fue de una línea albanesa del PCE, que fue una tendencia europea muy extraña, Okey. y fue muy divertido eso, y ahí, encontramos un sujeto que, si bien es la referencia orgánica de Podemos, llegaba a América Latina a decirnos: "Miren, yo de América Latina sé lo que sé a través de los gobernantes, pero ustedes son los militantes de base, así que ustedes ponen la línea, fío". Ujú, Y yo particularmente, bueno, yo empecé a los 17 años en la Juventud Comunista, así que yo estoy formada desde el marxismo-leninismo. No me considero una cabeza de termo, como dicen acá en Argentina, o sea, yo creo que no hay una doctrina inamovible y que vamos transformando políticamente, pero sí muy tercermundista. Y banco fuerte, fuerte, fuerte la perspectiva tercermundista y estoy parada en esa situación ujú, hace años. También fue mi crítica al leninismo más eurocéntrico en su momento, y con Pablo poder sentarnos a tomar una cerveza y hablar, no sé, de la OTAN, de la perspectiva de Podemos, pero también de la perspectiva de Sumar, que me llega a mí a través de los comunistas, y que sea una ujú, discusión con temperamento, con formación política, pero una discusión abierta. ujú. Entonces,
A mí Pablo me sorprendió gratamente cuando lo conocí, porque yo dije: "Este tipo, ex vicepresidente, debe ser una estrella". Y no, o sea, es un paisano que se sienta en un bar en Sí, Coyoacán, en esquina, cuando vas, a tomar una birra con nosotros y eso lo hace feliz. Y después y nos que leen. es quizás ese eje de fraternidad que yo creo que es lo que más ha impulsado a Canal Red en América Latina, de por fin ver, bueno, no es por decir que Pablo fue el primero que vino a América Latina a decir, eh, a no intentar explicarnos América Latina a los latinoamericanos, que eso sucedía, y eso no sucedía solo con los académicos, sino que sucedía con los periodistas, con Sí, los corresponsales internacionales, de esos que solo toman cerveza entre ellos en los pubs ingleses. Eh, que bueno, eh, eso es para otro, pero entonces Pablo y Pablo lo recuerda mucho. Pablo lo menciona cada vez que puede, y yo creo que eso fue muy disruptivo porque ya no pasó del plano, pasó, digo, del plano académico al plano mediático, porque en Europa había un total desprecio y me encanta a mí, mi sección favorita es Manu, ush, desmembrando noticias y viendo con esa condescendencia y esa xenofobia con lo que hablan los medios de derecha españoles de América Latina, como si en serio fuéramos micos con máquinas de escribir. Entonces, eso yo se lo aplaudo muchísimo, muchísimo a Pablo. Y para los críticos que él ha tenido, porque en lo que llamamos la progresividad del Paraguay, mucha gente entró a criticarlo. ¿Y te acuerdas cuando Canal Red anunció que iba a pasar por Señal Colombia? Y decían, no, que la agenda de Pablo Iglesias y que él todo lo romantiza y que yo no sé qué. Era injusto, porque hay gente de América Latina ahí con una línea completamente adyacente, como tú. y soy yo, no soy militante de Podemos, no tengo nada para decir más allá de que sea mi jefe. Pero o sea, lo que puedo decir es que es muy transparente con sus debates, no cierra Ujú, nada y además, yo creo que hay que asumir a la militancia como tal. Yo no sé cuál es el desprecio a que la gente comprometa su vida por un proyecto, a que lleve ujú. adelante una línea. Hay una perspectiva muy liberal de la participación política en Colombia, sedentaria, ¿sí? Muy sedentaria. Entonces, perdón, pero todas las naciones se construyen bajo programas estratégicos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a concebir como un fallo de las constituciones de, de las revoluciones de América Latina la huella constitucional francesa, que era muy recontra colonial y recién hasta el año pasado vinimos a tener la palabra campesino en nuestra constitución colombiana. ¿Cómo no? ¿Viste? Entonces, cuando nosotros decimos hay texto, hay programa, hay acción colectiva, ende, hay dirección política, pero en Colombia hay una concepción antipoder. Y yo entiendo por qué, o sea, entiendo que el poder siempre haya estado asociado indefectiblemente al terrorismo de Estado en Colombia, todos como cosas muy negativas asociadas al poder, o el poder es el poder y lo demás es una ilusión, ¿viste? Dijo alguna vez un pelado. Y yo creo que en Colombia cuesta mucho y lo siento así como colombiana, además súper interpelada acá por las prácticas de la Argentina, que son buenas, o sea, más allá de la crisis que se esté viviendo, tú llegas acá a Buenos Aires, a La Plata, llegas a una movilización y lo más lindo es el bombo. Boom, boom, ecos, ¿viste? Sí, Grandes multitudes movilizadas, eso es una práctica muy bonita de la Argentina que ha sabido yo fui constituir. barra brava, ¿Tú fuiste entonces barra? yo fui barrista, entonces fui de esos adolescentes argentinizados. Y te cantabas viejas locas y Exacto, y así, cumbia villera. y le ponía el acento hasta que un día paré y dije, no, qué es No, esta es bueno. ridiculez? Pero digo, admiro y pues crecí con Soda, crecí con Charlie, crecí con todos esos. Para mí, yo era de esos que idealizaba mucho Argentina. Para mí Argentina era un norte, más Sí, que un sur, digo. lo es muy linda. A mí Argentina, eso, como la cadencia, eh, colectiva me encanta. Me parece que Ujú, tiene mucha mística, obviamente mucho viene del fútbol, obviamente todo viene del fútbol, pero llegar a ujú, una calle y que la gente entone, no sé, 4 cuadras de gente entonando la marcha peronista, porque sí, sí. ¿viste?
y la persona en el balconcito tomando su mate y saludando y cantando la marcha. Sí. Bueno, ese tipo de el sujeto colectivo organizado permite entonces abrigar nuevos pactos sociales, no hay otra forma. Ujú, Así se escribió el nunca más después de la dictadura militar, de la última dictadura cívico-militar en Argentina. ujú, ¿Cómo vamos a construir pactos sociales con ese nivel de distancia liberal, ¿no? Que sataniza la organización colectiva porque al zurdo es mejor llorarlo que sufrirlo, ¿sí? Uy, Pero hay que sí, hay que pensar varias veces esa frase. Ajá. sí, Jaime Garzón era un grano en la vida de mucha gente y cuando murió esa gente que lo quería muerto, lo Ujú, vio llorando. ujú. Perdón, pero esto es lo que nos pasa. Entonces nosotros como zurdos, que me gusta que hayas usado esa palabra, Sí. y en algún lugar, yo creo que no nos quiere nunca. O sea, indefectiblemente organizar, mover, plantear un programa, nunca es algo deseable. Entonces, Ujú, uno de los retos es pasar por encima de esa y saberte más bien necesario. O sea, la militancia está acá, más allá de si explota algo o no, que también pasa en ujú, Colombia, que la gente cree que la única instancia organizativa es cuando hay una masacre, ¿sí? O cuando, ¿qué pasó en el 2021? Bueno, Ordóñez, los chicos de Samaniego había pasado antes y después 400 desaparecidos en la calle. Entonces ahí hay ujú, movilización. O sea, no esperemos a que el terror nos consuma los dedos de los pies para organizarnos, para vernos la cara, para pensar un proyecto nacional. ¿Por qué cuesta tanto al sentido común colombiano hacerse cargo del proyecto nacional? Bueno, sí, el uribismo, y esto hay que reconocérselo, el uribismo sí que tiene un proyecto nacional. Bueno, pues es que estábamos hablando de Argentina y de Colombia. Pues, yo creo que en los últimos meses, cada vez que veo más podcasts y más gente zurda y más gente zurda que antes no lo decía abiertamente, porque este es un espacio libre para, seguro para zurdos y por eso pues ha venido Tomás, Mario Urbeña, Kevin Harman, que todos son más o menos zurdos, tenemos desde los liberales hasta los marxistas leninistas y todos podemos convivir. De hecho, ha sido una experiencia maravillosa entretejer lazos entre el zurderío que no se asumía zurdo, no nos asumíamos zurdos. Yo siempre he gozado, digamos, de ese desparpajo de ir a diferentes ambientes comerciales, empresariales, de universidad y decir, yo soy zurdo y no me da pena ser zurdo porque en Colombia daba miedo. Nunca nos pudimos organizar y eso, pues, eso era lo que a mí de Argentina yo creí que se organizarían más fácil porque lo que tú dices, allá surge un cántico y yo no sé, como por ósmosis, todo el mundo ya se lo sabe y todo el mundo se organiza y todo el mundo, ya, todo el mundo se sabe el canto de tres párrafos. Es increíble. Después volvemos a Argentina. La otra cosa que a mí me ha encantado de Diario Red es que por fin están demostrando capacidad organizativa en la izquierda, en lo cual somos tan pésimos, porque la izquierda es pésima organizándose, y esto que ha hecho Pablo Iglesias con todo el surderío académico, que yo creo que también es por Zeitgeist, que todos ustedes se conocieron, está demostrando que la izquierda necesita organización y necesita debate y necesita sus propios espacios, y los Sí, felicito, me encanta. es que sí, a nosotros cuando nos decían, y yo encuentro legítima la crítica de cómo llega un chabón de España y te levanta esto, pero sí, a mí, y lo vengo diciendo en mis espacios de intervención como periodista, como historiadora, o desde que milito, desde los 17 años, siempre estuve en lugares de algo que nosotros le llamamos agitación y propaganda, con los espacios Ujú, donde hay que escribir, donde hay que aprender a diseñar, o sea, yo nada, yo soy historiadora, pero a mí, yo me siento en un Canva y te armo lo que quieras, o sea, te armo la línea de ok, campaña pero lo tuve que aprender a hacer, y ujú, mi discusión siempre como en las plataformas internacionales de periodistas, compañeros y compañeras, era por qué no tenemos un espacio, una plataforma comunicacional para la comunicación popular de América Latina, y el ujú, Caribe, y las Antillas, o sea, todo junto, ¿viste?
Telesur quiso ser eso hace 20 años. Eso iba a decir. Sí, RT lo intentó también para América Latina, pero bueno, la línea de la RT. embajada es bastante fuerte, eh, es Ajá. bastante fuerte. Tiene cosas muy buenas, pero bueno, después te metes en una cancha súper conservadora si te metes adentro de Rusia, que tampoco es la idea, o sea, Sí. momento de Y miércoles. Entonces, eso era lo que yo les decía. Si nosotros, como militantes, y como periodistas y etcétera, en estos últimos 15 años, después de la gran ola progresista, post Chávez, post Lula, post Dilma, post todo esto, no supimos construir una plataforma, hagámonos cargo, pero entonces no ujú, le tiremos con de todo a lo que hay, porque es una vaina de no hago ni dejo hacer. A mí me gustaría realmente que Diario Red sea una patita experiencial de algo muchísimo más grande que tiene que recoger al Caribe, a las Antillas, ¿viste? Me encantaría, a la Antártida, pero en el ujú, mientras tanto, sostengamos lo que hay y tratemos entonces de avanzar en una discusión que nos merece en aras de construcción de una plataforma de comunicación popular que realmente sea, que tenga capacidad de batalla, que no sea ujú. una vaina final, ¿viste? Porque Sí, entonces todos hacemos nuestra patita de comunicación y cada uno tiene la suya, pero no terminamos de darle un debate, por ejemplo, o de construir una narrativa alterna eficiente frente a la maquinaria de desinformación de semana. total. Pues que eso es lo que yo creo que está pasando. Hay un efecto orgánico postdiario red, lo quiero pensar así, donde personas como yo, personas como Elvin Calcaño, personas como el camarada Shamil, pues bueno, los influencers colombianos cada vez que tienen más plataformas, yo creo que la izquierda está inexorablemente condenada a salir de eso, de la austeridad, del grassroots, de los movimientos sociales, de las iniciativas individuales. Porque, por ejemplo, no tenemos el presupuesto, no tenemos las redes de poder. Yo ahorita me puse a hacer un ejercicio mientras te esperaba de ver al podcast de La Bodega Contraria, ¿no? Que se llama Nación Sabrosa. Buenísimo el nombre de los cabrones. Es Briseño Iglesias y tienen como invitados itinerantes que no vale ni la pena mencionar. Eh, pero set, ófonos, edición, se nota que tienen producción, es, tienen una cantidad de recursos enormes y traen luego a Luis Carlos Vélez, que mal que bien tiene su plataforma y exigua en su cloaca youtubera, Sí. haciendo alianzas en vivo y todo este juego del glamour, ¿no? Y este juego del poder y de la ostentación, porque ellos lo ostentan. Pero yo creo que en este movimiento muy, muy, muy de raíces, muy de bases. Yo creo que ahí es donde está la fortaleza. Ahora, ¿es necesaria más organización? Sí, y menos mal, digamos, está esa punta de lanza que yo veo que es Canal Red y Diario Red y Canal Latinoamérica, y ahorita la prominencia que han obtenido, pues, figuras como Ina, como Manu, como Laura Arroyo. Laura Arroyo, Laura, soy fan. Yo Laura, creo que genial. cuando entreviste a Laura me va a poner como más nervioso. Laura es muy genial. Laura es muy rápida, tiene muchísima información, tiene una capacidad de comunicación que, uf, yo no, o sea, yo cuando la conocí casi me muero, porque además de eso es una excelente compañera. Ajá, se Súper, nota. es una que te conoce, te mira a los ojos, te dice: "Hola, ¿cómo estás?", y es una estrella, ¿me entiendes? Es una diva. A veces uno que como que se acostumbra a que lo traten mal, ¿no? Pero la vieja así: "Hola, qué gusto, ta". Sí, sí, sí. Pues Laura Arroyo. Es de esas personas que entra a la habitación y como que todo cambia. Tiene el Sí, aire, tiene el aire, tiene el aire. tiene Y la yo cuando la veo debatiendo en vivo, yo me pongo a pensar en esas respuestas que ella da en tiempo real y a mí me habrían tomado 2 días pensando la mejor forma de debatir. Es increíble, es ay, increíble. sí. Laura es Y mi yo, crush, no, que se entere, porque yo la adoro. Laura, ¿esto Y qué? no, y tiene un acento, tiene una musicalidad, es artista, ella toca Es piano, música. ella canta, o sea, yo digo, tienes un montón de trabajos, hermana, y además guionas hizo súper rápida, está súper formada porque ella
viste, como que no se hace agua. Yo digo, ¿cuánto Ujú, tiempo le mete a cada programa todos los días, además de sus ujú, 8000 trabajos? Y además de eso, que toque el piano, que lo haga lindo, que sea buena persona, o sea, para mm, mí ella, Laura, a Ina tengo el gusto de conocerla como en persona, pero hola, ¿qué tal? Y más, con quien sí compartí un poquito más fue con Irene Sugasti. ajá, sí, No, me esta encanta. rubia es despampanante, además una borracha como uno, entonces la tipa, si está en cualquier lugar, come lo que quiere, no, no, cuando yo la conocí, le dije: "Tú eres la persona menos madrileña de las madrileñas que conozco". ¿Es Irene madrileña? Sí, no parece. Irene es madrileña. Irene es una, pero excelente persona también, o sea, por temas que yo he visto, así, nuevamente, relacionales, con el trato con sus compañeros y con sus compañeras. Tú mides mucho eso en la comunicación, porque la comunicación es necesariamente trabajo a presión. Y Ajá, ahí la gente que trabaja en esto está siempre al límite, o sea, te llegó una bomba, la tenés que hacer difundible, claro, conmovible, ¿viste? claro. Entonces, a mí me dan muy buenas espina es las compañeras son No, unas el profesionalismo de todos y todas es increíble. no, Manu también, sí, Uno que los escucha, digamos, con oído crítico, sobre todo cuando hablan de Colombia, tienen un par de errorcitos que se les salen por ahí, pero bueno, son perdonables. Pero bueno, volviendo a Colombia, porque ya rajamos, ¿quieres rajar de alguien más de Canal Red? no, a todos yo los adoro. Así sí, después Sí. van a ver este podcast, no, a mí el canal Red me moviliza cosas, bien bonitas, la verdad. Sí, para mí fue una inspiración. Yo, digamos, yo tenía esto del podcast hace rato pensado y no sabía qué enfoque darle porque tú sabes que uno como que no quiere ser tan frontal en política, ¿no? Uno quiere, vamos a hablar de estilo de vida y política, un poquito, cultura y política, un poquito. No, ya un día que con todo lo de Miguel Uribe, moderen su lenguaje y yo, ¿cuál que moderen su lenguaje, Sí, cabrones? sí, censura, Exacto. Y, no, y censura estructural. sí. Es moderen el lenguaje y ustedes mismos autocensúrese porque ustedes están generando violencia. Eso me pareció tan absurdamente violento. Y todos estos pelados me inspiraron para hacer este podcast. Entonces, muchísimas gracias por regalarlos 2 horas. Gracias también a Canal Red, yo he empezado a poder hacer paralelos de los diferentes panoramas mediáticos de América Latina y me he dado cuenta que todos están prácticamente bajo el mismo modelo de monopolización capitalista y mercantilista de todo el planeta. A mí me da la sensación que el ambiente mediático en Colombia es aún más estrecho, hermético y mezquino. ¿Estoy en lo correcto? Mira, es que yo no creo que haya más centro a la derecha que el centro colombiano, o sea, hay una cosa de, yo no sé si es una tara de la violencia de Estado que simplemente se tiene que tornar explicable, ¿viste? Ajá, Esto de los actos de censura, yo creo que sí, en Colombia hay una fuerte censura, además, a través de algo que yo considero una actitud tilinga, muy despreciable. El profesionalismo pilinga. tilinga, sí, como, tinterilla sería, ¿no? Como tinterilla, o sea, gente que se para de esto no es tan profesional, esto no es tan suficiente, que es una forma pequeña, que son otras variables del usted no sabe con quién habla. Ajá. El Para postureo. Sí, sí. el postureo tinterillo colombiano es muy, muy imbecilizante, porque hay una cuestión de validación, que es absurda, porque no se entiende entonces el argumento político, no se discute el argumento político, Sí. sino la esencia de la persona, los pergaminos, Dios, a mí El me infinito análisis de las formas, que aquí hemos hablado varias veces. Sí, sí, sí. pero y el formalismo, Uprimni es un genio del análisis de las formas, que hay veces toca el fondo, sí, pero a mí Uprimni me parece un maravilloso crítico de formas. Y Héctor Abad. bueno, a mí Uprime me desilusionó mucho con tema Palestina.
Mm, mm, Ahí me parece que se nota lo liberal, o sea, ¿qué es lo que se discute? Las herramientas, la metodología, la mecánica, el bagaje, no el sentido de humanidad. No el ujú. sentido de humanidad. Exacto, Nunca exacto. se ha discutido el sentido de humanidad, qué es la humanidad para un colombiano, colombiana promedio y cómo la comunicación puede resolver o no, o discutir. O Sí. sea, a mí eso es lo que más liberal me parece de Colombia, que tienen que darle mil vueltas para no responder nunca nada. Ajá. Entonces, el hiperprofesionalismo, mm, para mí es un menosprecio además de papeles, de medirte. Tú en Colombia, creo que hablando del capitalismo, la metodología de inserción y ascenso social en Colombia es muy restrictiva. O sea, el cómo terminar, quién puede terminar una universidad pública. ¿Quién puede ingresar a la universidad pública? ¿Quién puede pagar una privada? Acá pasaba en la Ujú, Argentina que mucha gente venía a vivir y a estudiar en la Argentina porque era más barato que una bodega de un chico que venía de Boyacá, tenían que pagarle el cuarto a la universidad de garaje y además de eso la comida. O sea, la cantidad de casos que nosotros conocimos de gente que realmente venía acá a la Argentina con una mano adelante y otra atrás porque sin embargo era más barato estudiar acá que en una privada de garaje en Colombia. ujú. Sí. Entonces, el ver canales tan restrictivos de ascenso social, la validación es igualmente restrictiva. Yo creo que una persona sin universidad, sin título, o sea, volvamos, Lula da Silva, nadie va a dudar de que ese cachote de continente que es un país, que es Brasil, le quepa Lula Ujú, en la cabeza, el tipo no tiene el secundario. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, es una sociedad sumamente, más que clasista, yo creo que es snob. estamental, conservadoramente Estamental. estamental. Ajá. O sea, es algo que viene que yo también un poco lo vi en México, no te creas. Para mí es algo muy hispanista, y hablo de hispanista, pues, que porque ese recorte estamental de lo que nos queda, entonces, Ujú, el pisotón colonial que nos dejó, España, una potencia venida a ujú, menos, ¿no? Entonces, no son como los fueron como los nuevos ricos de la Europa imperial, y esa fue la gente que nos dejó a nosotros una serie de prácticas restrictivas, que terminan volcándose después en el lenguaje colectivo, en el lenguaje valorativo. A mí me parece muy terrible que a la gente se le exijan tantos papeles y tantas credenciales para validar su voz. Una discusión es una discusión, punto. Una charla es una charla. Te invitan a un programa. Una opinión es una opinión. Es valorada en tanto resuena, en tanto es coherente, en tanto es programática, en tanto tiene lineamientos y sobre todo, y tiene un direccionamiento. A mí ujú, el nivel eso de validación tinterilla, creo que es ujú. una de las cosas que más me disgustan de la subjetividad, em, colombiana. Mira que en este podcast yo he tenido la oportunidad, y también por fuera del podcast, de hablar con colombianos que nos hemos ido de Colombia, eh, y empezamos a analizar las razones de por qué nos fuimos de Colombia y por qué no queremos volver. Porque cuando uno vuelve, digamos, yo no fui de estrato alto tampoco, yo anduve entre el 4 y el 5 y hay veces tuve amigos en el 6 y pues uno en las rumbas coincide con gente así y nos terminamos dando cuenta y pues bueno, fue uno de ellos el que dijo es que yo no me aguanto a la clase alta colombiana porque en ese acomodamiento, en esa modorra de que tienen el poder por herencia, se han vuelto tan mediocres, Ay, tan superficiales, tan perezosos, tan poco interesantes, que viven todos como de en una caqui, burbuja. ¿Ah? todos de caqui, todos vestiditos de Sí, caqui, formados. sí, 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 y todos van a los mismos lugares y todos se conocen entre ellos. Y en realidad, sí, cuando yo me puse a analizarlo, me pude dar cuenta que yo tendía a mirar a esa gente que venía de universidades extranjeras o que viajaba en primera clase como si fueran de cierta forma más interesantes o más capaces. Y sí, es verdad que la clase alta colombiana es supremamente aburrida, anacrónica e incapaz. Y otra cosa es que la clase alta colombiana, las élites,
a diferencia de la argentina y la mexicana, que tienen como un sentido de pertenencia cultural raizal, es decir, de lo que hay en México y en Argentina, el colombiano lo desprecia. Para el, Sí, no para el, soporto un país de mierda. Esa palabra, ese concepto país de mierda y ta. Mira dónde está esa persona que dijo eso cuando murió Jaime Garzón. Nuevamente, es mejor llorar el susto que sufrirlo. Está ese personaje, país de mierda. Yo creo que el sentido nacional colombiano está tan bollado, la autoestima nacional está hecha a Ujú. pedazos. Pero una cosa de nosodio. Qué país de mierda. O sea, yo escucho a esta chica Sanín, Por favor, la he visto, desátate. la he visto 2 veces, 2 programas. Yo me acuerdo del primero fue cuando ella, niega el genocidio sobre Palestina, la primera vez que eso Ajá, fue, y además llamando a la Petro que era un ignorante. O sí, sea, hay un genocidio, pero a ti te importa que Petro no haya escrito los 6 libros. ¿Qué sí, es esto? A ver, sí, nuevamente, sí, sí. ¿dónde está lo importante? Me cuesta entender cuando tú pones en una balanza de cosas, un genocidio, un presidente, ¿viste? Ujú, No. Y yo no me acuerdo cuál fue la siguiente donde decía esto, ¿no? Como la cultura de la ignorancia política en Colombia, el ujú. arribismo, el Sí, odio hacia lo nacional, para mí es fundamental discutirlo. Yo al contrario, porque he trabajado también mucho tiempo en formación política para organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, y siempre lo empezamos por ahí, o sea, despejemos esto. Responsabilidades, o sea, Judith Butler tiene un libro muy bonito sobre responsabilidades. Ay, ¿cómo se llamaba el título? Ahora estoy, te lo debo, pero mm, lo voy a buscar ahorita me lo mientras. mandas después y lo publico ahí. Sí. Y ahí, interesante dar una discusión sobre la responsabilidad social y sobre la responsabilidad ética, política. Entonces, yo no soy responsable. ¿Cómo creo yo que aparece ese tilingueo tan feo, ese tinterilleo tan feo? O sea, yo creo que poco la estrategia de los detentores del poder real en Colombia, que no los votamos, no los votamos, porque el poder real en Colombia no se vota, se impone. Los grandes cuadros de los partidos liberal, conservadores, que simplemente han heterogeneizado su estructura a través de pequeños partidos, punto. El bipartidismo en Colombia sigue, continúa desafortunadamente. Esa gente que ha cerrado tanto la participación política a través de esto, ¿no? De canales verticales súper horrendos, clasistas, quiere hacernos creer a todos responsables de la debacle nacional que ellos impulsan sistemáticamente. Y ahí mi respuesta es no, país de mierda, nada. O sea, tenemos la concentración agraria más grande del continente después del Paraguay. ¿Qué está pasando acá? 9 millones de desplazados, 9 millones Ujú, de desplazados. Esto es, en cifras, porcentualmente hablando, más desplazamiento forzado que Afganistán. sí. O sea, Que ya se olvidaron, ahora se les llaman pobres, gente, pobres. sí, los cinturones de miseria se Sí, normalizaron hace 20 años, quizás. sí, para mí tenemos, si tú miras la historia del continente, yo creo que nosotros tenemos la clase política más fratricida del continente. Nosotros, los colombianos y los guatemaltecos. O sea, 300.000 y shil, asesinados en Guatemala, creo que dejaron la vara muy arriba, pero Ujú, después tú miras a Colombia y nunca ha habido una clase dirigencial tan potencialmente fratricida. ¿Qué es lo que hay que ujú. hacer? Bañar el país en sangre 15 veces para controlarlo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. esa gente nos ha tornado a nosotros responsables de su sevicia, de su violencia sistemática, y tienen nombres y tienen partidos. El día en que podamos sentar al Partido Conservador Colombiano y hacerlo cargo de la sistematicidad del desplazamiento forzado en Colombia, desde los chulavitas hasta el presente, vamos a tener otro país. Mientras tanto, yo no soy responsable de todo esto. Gracias, porque prácticamente esa es la premisa principal de este podcast.
casi que se traza una misma línea desde los bandoleros campesinos liberales hasta los bodegueros de Twitter. Es una sola línea argumental. Es una sola, hay una sola línea que es la estigmatización de la izquierda, mm, con palabrejas. Entonces, bandoleros, bodegueros, guerrilleros de La civil, plaga, terroristas. la palabra Eh, plaga es vertical a nuestra historia, a ese odio. O sea, así, tú miras la palabra plaga, en los discursos cuando vuelve, ay, hoy estoy, perdón, pero ayer tuve una actividad esta tarde y estoy con la memoria destrozada. tranqui, Cuando Laureano Gómez vuelve de España, tiene un discurso que no me acuerdo si es del 22 o del 26, y él importa la palabra plaga, que es una palabra eugenicista. ¿Qué estás diciendo cuando enuncias a otro colectivo social de plaga que tiene que ser asesinado? claro, exterminado. Exterminio, otra palabra que viene del eugenecismo que yo, como militante de la Unión Patriótica, digo, gente, y si lo pensamos un poquito más, porque la palabra el concepto exterminio tiene una matriz sumamente fascista, ¿sí? Ajá, Esto viene sí, de Primo de Rivera, esa concepción, por lo menos para el bagaje latino, vino de ujú, Primo de Rivera y en Colombia entró a través del promotor del paramilitarismo, que fue Laureano Gómez. ujú. Entonces, esa ha sido como la matriz, el odio. Hay una especie de xenofobia interna y te la hago pagar a muerte. Total, total. Y hay otro concepto que yo hace poco que me puse a leer, que yo lo cargaba, pero nunca lo había visto en un texto académico, y es el asco. El asco. Hay mucho asco. Digamos, sí, sí, yo creo que la izquierda tiene que reconsiderar su derecho a sentir rabia, porque yo creo que la rabia es un sentimiento legítimo. Por Lo supuesto. de ellos ha sido asco, y ese sentimiento no es legítimo. Ese sentimiento es fratricida, lo que tú dices. Eso es lo único que yo creo que ha permitido que Colombia haya sido la única dictadura civil, dicta blanda, protofascismo. Yo creo que hay muchas formas de tratar de poner en términos académicos al uribismo, eh, porque ningún otro país en América Latina carga con esa cruz. Y yo cuando me siento a hablar con mis amigos de América Latina y nos ponemos a hablar de cuál país es más corrupto, todos, es como, ah, no, Colombia gana. No te Fácil. creas. Yo creo que hay más, o sea, también pasa que 2 cosas como para dar esa discusión. Yo creo que en una hay un sentimiento de autodesmerecimiento como colombianos que tiene que salir. Y acá te habla una militante, o sea, la autoestima Ok, alta y a construir una nación grande del tamaño de nuestros sueños. Yo en eso soy profundamente gaitanista. O sea, y mira, yo soy marxista-leninista, pero a Gaitán lo tengo arriba de mis expectativas. Yo lo amo, me parece que fue ok. realmente el demiurgo nacional. Tú revisas los debates de Gaitán en los 30 y es como si no haya pasado un día. A mí me encanta Gaitán, me parece que entendió mucho el poner a la gente en un lugar lindo. ¿Cuál es el Ok. problema en poner al populacho colombiano como algo bonito, viste, florido? Además, teniendo ese nivel de sevicia que ha tenido de su clase oligárquica, condicionante, asesino, lo que tú dices, basado en el odio, en el desprecio hacia la humanidad por la humanidad misma. Ujú, Colombia tiene una capacidad organizativa hermosa. O sea, cuando tú ujú, dices, oye, reforma agraria, cuando tú miras la composición de Fensuagra, y yo se los digo a los mexicanos, ustedes tuvieron una reforma agraria, tuvieron una revolución nacional, por eso tienen un orgullo nacional. Hay que pensar también esto, grandes reformas sociales, grandes transformaciones sociales de pueblos, o sea, cuando hay masividad en la calle y se constituye a través de esa masividad un entorno para un programa nacional popular, que eso le pasó a México con la revolución y a la Argentina con el peronismo, la autoestima un poco se claro, cristaliza en ok, otra idea no denostativa, que es la que se impone desde arriba. Entonces hay un movimiento también ideológico de base de una nación encontrándose en sus propios valores, antivalores y tornándolo, sin embargo, una situación posible para transigir en democracia. Esa es como la diferencia. ¿Qué pasa? Y cierro con esto. Esto para responderte por qué los argentinos y los mexicanos tienen allá el orgullo. Bueno, porque tuvieron situaciones de construcción nacional y popular paradigmáticas
Ujú. paradigmáticas frente a justamente a su enemigo estratégico de proyecto nacional, ¿viste? Sí, La Revolución Mexicana, con toda su reforma agraria, no hay, sin embargo, la plataforma campesina hoy en México. No la hay. okey, Miras Fensuagro, que lleva, creo que ya cumplió 37 años sobre la faz de la tierra colombiana. Son más de 60 organizaciones campesinas de todo el país, tienen su congreso. O sea, esto no lo tiene México. Un Fensuagro okey. no lo tiene Fensuagro. Las plataformas sociales en Colombia son muy buenas para mí cuando tú miras, bueno, ¿qué pasó después del genocidio contra la Unión Patriótica? Porque ¿cuántas organizaciones políticas se pueden ufanar de América Latina y del continente y del mundo? ¿Cuántas organizaciones políticas se pueden ufanar de volver después de un genocidio? O sea, eso es Colombia. Ah, ajá, okey, sí. Yo a eso lo pongo así como muy arriba. Vas al Cauca, indígenas, campesinos, armas de aquí, armas de allá, puente estratégico de y la capacidad organizativa del Cauca es espectacular. Ujú, Espectacular. A la Amazonía, pueblos indígenas, raizales. Además de eso, somos un puente de mundo. Colombia es súper diversa. A mí Colombia organizativamente me encanta, la pongo en un buen lugar y creo que ese es el valor que ha hecho que la oligarquía no haya destrozado ese país a pesar de haberle metido genocidio, masacre paramilitares, Israel. Es que han hecho de todo. Si nosotros miramos las culpas del pacto histórico, no te digo que no tengamos problemas, pero mídelo con lo que tienes enfrente. Son unos carniceros. A esta gente no hay que dejarlo total, poder nunca. Yo creo que, y cierro, lo juro, que hay una cosa también de que la baja autoestima nacional es también una baja autoestima regional. Colombia nunca contribuyó al paradigma nacional popular latinoamericano, ¿viste? Tú tienes grandes próceres, ajá, Martí, etcétera. Bueno, Colombia nunca aportó grandes pensadores al pensamiento nacional popular latinoamericano. O okey. sea, Gabriel García Márquez, pare de contar, y no fue un político. Fue un escritor, fue un periodista, fue un montón de cosas, pero nunca entramos al podio del pensamiento nacional popular latinoamericano. Es más, los colombianos no saben que hay algo que se llama pensamiento nacional popular latinoamericano, que es la tradición de inserción anticolonial más interesante que tenemos como latinoamericanos. ¿Qué pasa? Que Colombia no se reconoce dentro de la región. Okey. Bueno, yo con Elvin un poco hablé de eso, de la capacidad de proyectarse hacia afuera de Colombia. También he hablado sobre la autoestima de la baja autoestima de los colombianos, y eso es algo que yo me pude dar cuenta exiliándome. Eh, es decir, yo creo que en Colombia nos han enseñado, por quizás todas las razones que tú dices y más, que en Colombia no se puede, que Colombia es un país del tercer mundo, que Colombia es pobre y dependiente de los otros, que es una narrativa que ha tomado tanto vuelo ahorita con el arrodillamiento diario de nuestras élites a Israel y a Estados Unidos. Y sí, cuando yo salí y me pude deconstruir, porque yo he tenido que deconstruirme no solo como hombre, sino como colombiano, sí me he dado cuenta que en Colombia nos enseñan a creer que no podemos cuando somos un pueblo llenísimo de talento, llenísimo de talante, de perrenque, de eso que tú dices, antes yo me acuerdo que la gente decía: "Ah, ja, Colombia hay un día una masacre y al otro día ya hay chistes, eso es resiliencia". Pero, es decir, eso habla de Eso pasa, eso eso pasa. pasa, eso Uf, pasa y el colombiano tiene eso, el colombiano no se para quizás a lamentarse, el colombiano busca sigue. maneras, el colombiano te soluciona, el colombiano y si toca buscar venganza, y si hay que romper la ley, hay que romper la ley. El colombiano es así. No estoy tan lleno no estoy lleno de orgullo, pero el colombiano viene cargado de todas esas dualidades. Sí, Pero lo sí, que sí. sí es verdad es que el colombiano es uno de las culturas quizás con un corazón más caliente que yo he conocido, y a donde vamos, marcamos. A mí eso me ha dejado asombrado. Todo el mundo tiene que ver algo con un colombiano. ¿Viste? Y es una cosa de y a la gente le hace feliz. O sea, Sí,
nada, ya vivo acá hace 14 años, ¿no? Sí. Sí, la Argentina tiene un tema, sobre todo en el centro, con el racismo muy fuerte, sobre todo, creo yo, más, hacia lo indio que hacia lo que considera caribeño o exótico, pues, en mi caso, paso más por la segunda. Pero también parte de mi proceso de migración y de territorialización en Argentina fue hacer de ese exotismo que era muy incómodo, la verdad, como mujer es incómodo, porque, porque sí, Ujú. pasa por el Porque cuerpo sí. necesariamente y por lo que un varón blanco te pueda decir. em, Y los Aprendí argentinos, que y son argentinos. pasados. Y los argentinos son bocones, además. Entonces, los Ajá, argentinos más que las argentinas, porque también hay un dimorfismo en esa actitud como canchera que le llaman acá, como de ajá, mirarte desde arriba. Yo acá en Argentina tengo una patria de mujeres, o sea, tengo como 10 amigas que considero espectaculares, un lugar seguro donde quiera que yo vaya, si me explota la cabeza en México, que fue un poco lo que me pasó ahora, vengo acá a buscar mis amigas y me zambullo pero también, digamos, hacia el exterior, con la gente con la que trabajo acá en Argentina, con mis compañeros de comunicación, etcétera, de decir: "Hola, ¿qué tal? Buen día, nos comemos una arepita con un mate". sí. Y la banda hace así, y ya está. Colombiana, ponete una cumbia clásica, por supuesto, o sea, salís del bandoneón y le metes un acordeón a la vida y la vitamina D empieza a buscar el sol. Tenemos Dame. una capacidad de genio. Sí, sí, no, y le caemos bien a los argentinos. Dame un minuto que hay un tema arriba, ya vengo. Ahí estás. Vi. Bueno, ven y explícame algo. A mí hay algo que sí siempre me fascinó y me me plantó como una curiosidad sobre Argentina y es ese don de la palabra. Sentarse a hablar con un argentino al comienzo para mí era prácticamente que un desafío, mantener el ritmo, la respuesta rápida. Yo creo que era casi que un entrenamiento, y eso que eran 2 amigos argentinos que hacían pizza, no eran no eran filósofos. Eh, pero el argentino tiene una pri empezando por el acento, por la sonoridad, por el flujo de palabras que sale de ellos, que yo lo veía también muy bien retratado en los futbolistas, que tú a un futbolista argentino le haces una entrevista y te reís, te cuenta la vida, te hace contrapreguntas, te toma el pelo. El colombiano tiene un guión de 3 frases. Gracias a Dios, a pensar en el presidente partido, hicimos lo que el profe dijo. Eso es todo. ¿De dónde viene eso? No sé, ¿leen más o es el mate, ese pasto? ¿Qué es? Mira, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo llegué a la Argentina a estudiar, me sentí muy intimidada por la palabra sintética de la Argentina, porque además nosotros, o sea, ya los futbolistas, en general, la colombianidad usa muchas palabras para no hablar de nada. Perdón, pero hay Sí, que uno dice, sí, es verdad. esto hubiera podido ser la última frase de tu intervención, no podemos ser tan largueros. Y de Ajá, hecho, es algo que te condiciona la vida, mucho. Acá como colombianos en Argentina me ha pasado de muchas veces, porque yo soy la Celestina de mis amigos y amigas, de mi amigo okey. argentino diciéndome: "La amo, pero habla hasta por los oídos, Diana". Entonces, sí, sí, amigo, hace parte de esto, y para ella tú debes ser muy silencioso. Entonces, hay una cuestión geográfica. Un poeta, argentino, me parece que era Estrada, que la pampa era el tiempo acostado, que es una frase lindísima. Tú tienes mucho aire en la cultura argentina, en la geografía argentina, y la gente entre más al sur se va, más distanciada vive. Entonces hay una convivencia con el aire y con el silencio que nosotros, los colombianos, no tenemos. Ajá, Después, yo creo que la tradición payadora que bajó de muchas formas, la payada era la palabra rápida, ¿viste? Y una ajá, buena payada te salvaba la vida cuando el proyecto de colonización. O sea, acá la Argentina fue creciendo hacia el sur a través y sobre el cadáver del indígena, ¿sí? Del mapuche, tehuelche, etcétera. Y en la mitad, bueno, una barriada criolla que se fue extendiendo, y culturalmente la payada
juntó a la gente, ¿viste? En una especie de Ujú, juego verbal desde el siglo XIX y creo que eso hace parte de su fundamento de colonización territorial también. ujú, Entonces, tú notas acá en la cultura expresiva de la Argentina que son ujú. muy rápidos porque, ¡pum! O sea, un debate y son 4 palabras. Los chistes que se dicen, los memes, porque son una máquina de memes, tienen una capacidad sintética y además son desparpajados. Los colombianos somos entre más, Mojigatos. ¡Uah! uy, mojigatos, ¿visteis? La comunicación política en Colombia es dura, 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 y en Argentina ya es demasiada chabacanería, pero a veces es un Sí, desastre también. sí, 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 en cualquier, cualquier cosa ya es la concha de su hermana, el hijo de la Sí, recontra mil putas, y yo en siempre me cercioro público. de que haya una mosca, y yo digo, eso es en televisión nacional, Sí, y lo dicen en televisión nacional como en cualquier tipo de declaración, sí, 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 es el otro lado. Cristina Fernández, y tienen además estos personajes que son como el cinismo rápido. Cristina, Diego Maradona, Moritz Ajá, San, es gente súper divertida porque tenían conceptos fuerza. ¿Viste? Me cortaron las piernas. Diego Maradona diciendo esto después del Mundial del 94, después del ujú, antidoping. O sea, me cortaron las piernas. ¿Qué sí, hubiéramos dicho los colombianos? Ah, esta es se vienen sí, 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 sí. y quedó para siempre. La pelota no se mancha. Uf, y quedó Y para siempre. y toca fondo, texto, toca todo, y nosotros en 10 párrafos no tocamos ni la forma, ni el fondo, ni nada. No sé, a Bueno, mí eso de los argentinos me encanta. mi excompañero me decía cuando conoció Colombia, porque él es argentino, me decía: "No puedo creer", después de la primera borrachera en Bogotá, él me dice en el taxi: "Diana, no puedo creer que hayamos pasado 4 horas emborrachándonos con esta gente, hablando de todo buenísimo, y no haya salido ni una sola conclusión". Esa es la excusa para volver a vernos, para la otra borrachera. Los colombianos no tenemos, capacidad de cierre, ¿no? Está buenísimo eso. Ay, Dios mío, ahora tengo la presión de cómo voy a cerrar esto. Eh, No pienses en el remate, sale solo. sí, yo solo pienso en el after party. No, pues sí, eso de la autoestima es chistoso porque eso ha salido cada vez más en el podcast, no sé, con la gente que sale, con el colombiano que llega al comienzo a sentirse intimidado en otros ambientes para luego tener que, sí, conocerse a sí mismo y dejar que esa personalidad aflore. Eh, y además, yo tengo algo, digamos, de esa admiración por la Colombia que he descubierto. Algo que sí noto es que las mujeres colombianas, sí, el hombre colombiano es capaz, el hombre colombiano es hábil, pero la mujer colombiana no tiene, no tiene límites. No tiene Es increíble, límites. Yo es encontré increíble. lo mismo, mira, emigrando, que tú te das cuenta un montón porque migras y empiezas a convivir con Mm, colombianos, colombianas, no sé de qué. acuerdo. Perdón, pero hay un dimorfismo enérgico social muy fuerte. O sea, muy Dimorfismo fuerte. enérgico social. De Eh, acuerdo. lo siento. De hecho, el otro día estábamos viendo a Petro acá con mi roomie, que es argentina, y Petro en un momento dice, hablando no sé qué de un cargacables que se encontró ahí un tipo ingeniero diciendo: "Yo me voy a llevar a este tipo porque cómo es posible que este tipo que tiene un doctorado en no sé qué esté cargando cables acá en Estados Unidos, me lo va a llevar". Y cuenta esa anécdota en sus 3 días allá en Estados Unidos y Ok. dice: "Porque además es bonito, cada tanto hay un colombiano bonito, las mujeres todas preciosas". Yo acuerdo, o sea, la mujer colombiana, además, las mujeres colombianas, 7 de 10 son muy bonitas, Sí. y los varones colombianos, 2 de Uno 10, de 10, uno de 10. Sí, 1 de no, 10, somos un país de hombres feos y de mujeres muy guapas, muy es verdad. bonitas, ¿qué pasa? Y después eso se traslada también al ámbito, entonces, social, con una fuerza que es como muy muy incómoda, otra vez, volvamos al ser mujer colombiana joven, primero implica que tú en un aeropuerto internacional, primero sos una puta, después sos un humano.
O sea, te Ajá, agarran la maleta, te tiran todo, te buscan droga. Mujer joven, a mí me pasa así. O sea, lo sí, mismo de cuando viajo con gente, yo les dejo mis maletas para que no nos molesten. Eso es ser una ujú, mujer. Entonces, las mujeres colombianas estamos muy exotizadas, muy sexualizadas. Yo creo que la exportación de la mujer en la época de esa mujer que es inexistente, de lo que quiere el narco, que esa colombiana es inexistente, o sea, la colombiana 90, 60, 90, eso es de culo hecho, la boca hecha. La Feria de las Flores en Medellín, ¿viste? Esa mujer también, genera mucho daño, porque no deja de estar relacionada a, la mujer construida a partir de deseos, bien sea del narcotráfico, bien sea de la familia, bien sea. Entonces, yo como militante migrante, porque yo trabajo hace años con población migrante, no solo colombiana, también boliviana y demás, acá en Argentina, siento que eso después se traslada fuerte a la arena de los deseos del varón que recibe, y lo he visto también con colombianas en Europa. O sea, los europeos se quieren casar con colombianas porque necesitan mujeres que lo cuiden y sí, lo sí, que cocinen bien, que lo quieran rico. y que lo quieran rico. Sí, Estamos asociadas a eso. ajá, Es lo primero que somos. O sea, tú sales de Colombia para Europa o para un país blanco, donde seas exótica por morena, por colombiana, por ujú, tu acento, por tu voz, ay, qué rico hablan. O sea, primero te llevan a un entorno sexual, siempre. sí, Después, como se abre un poquito y sos una potencial madre, para el extranjero, ¿no? ajá. Es un extranjero mayor, peor. Entonces, hay Sí, que sí, poder. bueno, y buenísimo el tema que lo toques. Yo no iba para allá, pero también podemos hablar todo el tema de la sexualización y del estereotipo o del arquetipo de belleza uribista, porque yo creo que el uribismo, la prepago es un subproducto del uribismo y por eso yo creo que la hegemonía del uribismo no fue solamente política, sino también cultural, al punto de modificar nuestros estándares de belleza, que bueno, pero para volver a las mujeres, porque es que en Colombia la mujer era la administradora de la casa. Por eso es que la mujer colombiana es una excelente, sí, es una excelente madre, es una excelente cocinera, administra la casa, porque el señor está por allá de La juerga guerra. o en el peor de los casos trabajando, es verdad, en el mejor de los casos, digo. Y la mujer colombiana, sí es verdad que en muchos casos es la que ha sostenido a Colombia familiarmente, socialmente, y en muchos casos la mujer colombiana tiene que salir a limpiar las cagadas del hombre. Entonces, yo creo que por eso es que las colombianas son campeonas de patinaje, las colombianas son campeonas en frisbee, las colombianas son campeonas en muchas cosas, más que los hombres, digamos que yo sé que el Subca área, ¿ah? subcampeonas en fútbol. Subcampeones en fútbol. Yo sé que quizás puede parecer un paralelo torpe, pero las mujeres colombianas han demostrado mayor capacidad competitiva que los hombres colombianos. Para mí eso es asombroso. Y también que por lo general las mujeres colombianas llegan a todos los ámbitos mundiales. En la NASA hay una chica, una caleña, colombianas dando clases en todas las universidades del mundo, todas las que quiera. Entonces yo eso también me aprendí a dar cuenta afuera, Sí. el valor tan gigante que tienen las mujeres colombianas. ¿Tú quién crees que ahorita deba ser? ¿Cómo es la carrera a la precandidatura o a la candidatura de la izquierda? Porque yo estoy entre Corcho y Cepeda, digamos, yo me debatía entre ellos dos. Mi corazoncito estaba partido entre esos dos porque por un lado quiero que sea una mujer, pero por otro lado quiero que sea una víctima. ¿Cómo la ves tú? Bueno, la previa, Colombia tiene los índices de padre ausentismo más grandes de América Latina. Ok, Eso para decirte todo lo que cargan las mujeres colombianas. O sea, estamos en el top hace muchísimos años, pero estas encuestas las viene haciendo ONU Mujeres hace mucho. Yo las relevo cada tanto. Em,
Hace 3 años le estábamos disputando el primer lugar con México. Este año disputamos el lugar de padre ausentismo con El Salvador. Y hay un cuento muy bonito de Gabriel García Márquez que se llama Las buenas mujeres se suicidan a las 2 de la tarde, o a las 6 de la Okey, tarde. Te lo recomiendo, porque, vale, Gabriel García Márquez creo que fue el único en escribir y pensar de esto y decir, bueno, ¿qué pasa con? Porque él agarra un encabezado, me parece que era del Espectador de ese momento, diciendo: "Hay un momento de suicidas, de mujeres amas de casa suicidas que se están asesinando sistemáticamente a tal hora". O sea, era una noticia, me parece que en los años 80. Y okey, dice Gabriel García Márquez: "Porque las mujeres se están suicidando en Colombia". O sea, uno se puede entender que fue como el subidón el boom de las pastillas para las mujeres, la gran medicación, los ujú, efectos de esa medicalización del cuerpo femenino, eso está ahí. Sobre esto hay tinta en los Estados Unidos, en Canadá, sobre todo, que fueron los que promovieron ese modelo de mujer que termina explotando. Eso okey, puede ser una. Y la otra, dice Gabriel García Márquez, son este tipo de mujeres, lo que encontramos cuando se hace toda la investigación y llega a esta hipótesis de, claro, el marido se va históricamente a la guerra, le pasó probablemente a su mamá y le pasó probablemente a su abuela, y cuando estuvo no cumplió las expectativas. Y cuando estuvo, ya sus hijos tenían 30 años, 20 años, ya la proyección estaba cumplida. Ya no había más vida. Sus hijos grandes, su marido había vuelto de la guerra, era un inútil, entonces, como la desesperación, ¿viste?, de esa mujer. Yo no sé cómo está hoy la tasa de suicidio de mujeres en Colombia, no lo sé, pero tengo una sospecha de que hay, amas de casa en esta de la desestructuración del mercado laboral, que ya no puedes ser ama de casa y quedarte ujú, en casa, necesitas además producir. exacto. Yo creo que esto se habrá agravado, no lo sé, Y supongo. cada vez hay menos niños, cada vez menos hay menos mujeres teniendo niños. Claro, nos estamos cansando de la carga que nos producen los varones colombianos, como El colectivo, sistema, sí, 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 como colectivo humano. La carga está generalizada, es muy fuerte, lo que tú dices es real y los varones colombianos son muy inútiles. O sea, sí, total. los Lo y yo niños y le yo dan lo al comienzo. grito y tiene que llamar al plomero, espérate, vamos allí, acá no hacemos Sí, plata, ponemos la ruedita nosotros. sí, sí, Ay, sí, sí, ¿viste? Y yo me doy cuenta de eso porque yo he convivido con paraguayos, cubanos, argentinos, españoles, y es como a la primera el hombre, colombiano huye o se sí, atortora, ¿viste? sí, sí, sí. Y se dañó el grifo del agua, cierra la llave, buscábamos, ¿viste? No, hay una cuestión de no resolver, de huir. Uf, Así, incluso con los porque a mí me pasó con europeos, que se me dañó el bombillito de la farola del carro, y yo llamando a talleres, y llamé a un taller porque lo encontré en Google, y el tipo me dice: "Señor, busque en Google, marica, eso busque en YouTube, eso es ¿cómo poner el foco? facilísimo". Me dice: "¿Usted me va a pagar 150 € por cambiarle el bombillo de la farola del carro? No sea tan manco, marica". Eso para mí, eso fue en Francia, y eso a mí me cambió el chip completamente. Yo dije: "Hey, ¿cómo así? Soy así de inútil", y ya después me di cuenta que para eso nos crían. En Colombia nos crían para pagar. En Colombia nos crían para pagarle Claro, y la 50.000 mamá al machista, que ca porque la mamá machista, la mamá que se ah, queda en casa también total. protege al sujeto más vulnerable. Y también es cierto que en la guerra colombiana el sujeto más vulnerable es el varón y el varón joven. Entonces, yo creo Ajá. que es como una forma de autodefensa colectiva de el niño, ¿viste? Hay una cosa de Sí, abrazar al varón y exigirle poco y okey. nada. Ujú, okey. Bueno, pero Otra co volviendo, bueno, no sé si vamos a corcho o seguimos por ahí en la psicológica. No, sí, ahorita volvemos a corcho, pero es que todo a mí lo que más me gusta en realidad es el análisis cultural colombiano, lo de la política colombiana es una mamera, y para eso hay gente que sabe, mucho más. Porque mira que yo venía de una familia, yo tengo 11 tías. Uf, matriarcado furioso. Matriarcado furioso, pero matriarcado que era el que le decía a los hombres: "No haga nada, que para eso tiene 11 tías".
¡Ay, Es decir, tremendo! ¿sí me entiendes? No, sí, lo Yo sé. venía de un matriarcado y para mí, formalmente las mujeres eran las jefas, pero ellas en su ser portaban ese machismo conservador colombiano, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí era rarísimo todo, es decir, hay muchos casos las mujeres colombianas también llevan ese machismo. Uy, la madre colombiana es lo machista. La madre colombiana es muy machista, pero yo creo que tiene que ver con asumir que como sociedad el sujeto más vulnerable a la picadora de carne es el varón, o sea, desafortunadamente, o sea, Okey, y esto no le pasa solo a Colombia, obviamente, en países donde hay guerras prolongadas, qué sé yo, el sujeto más asesinado y la persona que termina resolviendo la vida, perdón, la persona que dale. termina resolviendo la vida es la mujer que sobrevive, Ujú. necesariamente. Okey, y también que eso generaba escenarios donde la mujer quedaba sola con los 3 hijos porque al señor lo mataban. Claro, eso Claro. eso eso explica muchas otras cosas sobre el perrenque de las mujeres colombianas. Mi papá vino acá a la Argentina y veníamos caminando por La Plata y salían los niños del jardín. Y mi papá saca la cámara y dice: "No puedo creer esto, le tengo que tomar una foto". ¿A qué le vas a tomar una foto? Pues a la cantidad de varones presentes recibiendo a los niños del jardín. Él no lo podía creer. Y le dije: "¿Tú vas a tomar una foto de esto? Tú nunca lo hiciste". Okey, Y mi papá así como: "Ah, ¿de verdad yo nunca te fui a recoger en el jardín?". "No, hermano". momento de confesión. Pero Entre otras sí, cosas. esos shocks culturales son brutales. Yo, por ejemplo, acá, eh, quiero meterme a hacer un curso de construcción. Quiero aprender a trabajar con las manos, Sí, porque me tomó mucho tiempo perderle ese desprecio que nos enseñan en Colombia a las actividades manuales, por ejemplo. sí. En Colombia parece la Grecia, la antigua Grecia, donde los trabajos manuales eran solo para la plebe Y está mal que y te ensucies. está mal, está Todo. mal. O sea, es esa es la línea. Está mal que te ensucies en política, está mal que te ensucies las manos, está mal, o sea, no te metas en cosas que puede hacer alguien que tienes abajo de ti. Esa es la línea. Y solamente apúntale arriba, al doctorado, al economista, al abogado, eso es lo único digno. A mí, por ejemplo, ir a comprar ropa usada que en Canadá y en Estados Unidos es tan común y normal, ir a comprar ropa usada, ropa de segunda. Yo llegué ahí al comienzo, eso como que todavía arrugaba la nariz así de, ¿cómo se te ocurre, marica? Ahora toda mi ropa es reciclada, toda mi ropa es reciclada, pero y ahí es que uno se va dando cuenta cómo uno sale de Colombia tan cargado de mierda Sí. y y la gente que vive allá y que no ha salido nunca de Colombia, que vive repleta de mierda, pero además se siente con la suficiente confianza de juzgar a todo el mundo. Y según el colombiano, el dueño de la verdad absoluta es el colombiano que nunca ha salido de que no tiene visa ni siquiera. Ay, pero, hay una mala onda de Vencer o París, hay un acto muy, otra vez volviendo a cosas que yo creo que se tienen que corregir con la autoestima nacional, que se pueden corregir con un montón de amor y paciencia, pero sobre todo con voluntad de tejido social. Yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando explota todo acá en Argentina en el 2001, que mucha gente se va porque tiene su pasaporte europeo y la vaina, pero después del estallido del 2001 hay un tremendo retorno de argentinos a la Argentina. La tasa de retorno más alta de migración está acá en Argentina. Eso está buenísimo. Bueno, y tú piensas el por qué. Políticas de retorno, trabajo, no sé qué, ta, ta, ta. En ese momento, Néstor sacó una ley para los retornados, no solamente los retornados del estallido del 2001, sino también los retornados de las familias que nacieron en la dictadura. Entonces, eso se llamó nacionalización por adopción y se entendía que muchos niños argentinos habían nacido afuera en medio de la dictadura o nacionalización por adopción. Eso Ujú, fue tremendo. Entonces, políticas que realmente incentiven el retorno, la inserción social, etcétera. Nosotros no lo tenemos, no tenemos, y eso es una de las grandes críticas que yo le tengo al pacto histórico. No hubo políticas asertivas de retorno, o sea, el entorno ujú. te va, te va a aceptar.
O sea, yo Sí. tengo mi doctorado acá, tengo mi carrera acá, tengo experiencia en el sector público argentino, yo en Colombia no soy nadie. Tengo que empezar de cero otra vez, eso es desacumular, eso desincentiva el retorno. Y además, qué sé yo, esperaría realmente que nos podemos amigar con nuestra migración en todo caso, pero hay una cosa de vencer o París, ¿viste? Ah, bueno, ya se fue, como ya se fue, ya hay ascenso social y nunca más. O sea, no hay un del migrante en Colombia y de 50 millones, por lo menos 10 estamos afuera. Una Ujú. quin o sea, una décima parte del país, una quinta parte del país está afuera y no nos hacemos ninguna pregunta al respecto. Una quinta no, más. Lo que yo me digo es como, sí, Gustavo tiene que arreglar, o bueno, el pacto, el Frente Amplio, o llamémoslo como se llame, tiene que arreglar primero los problemas internos. Sí. Porque, pues, digamos, yo llevo exiliado casi 20 años y nadie nunca me ha llamado a preguntarme cómo estás. Sí, ¿viste? Este abandono, eso es abandono. Sí, pero bueno, yo ya lo tomo como natural, Mm, como que esa es la forma de ser, y hay muchos problemas internos, pero sí, es verdad que para los exiliados en este gobierno, y lo vine a pensar hasta hace muy poquito, que pues ni siquiera mm. no se hizo como prácticamente nada. No, no. Y hubo un montón de promesas de políticas de retorno que no se llevaron a buen puerto, o por lo menos no se difundieron, o qué sé yo, o sea, todos nosotros terminamos estudiando, nos volvemos re grosos afuera. Los Ujú, colombianos son, además, como tenemos esta pulsión de uno tenía que salir del colegio antes de los 17 años y no, era un ujú, fracasado y 5 años en la universidad, nunca ujú, 6 porque el sexto año le vale una millonada a la familia que le rompes el ujú, bolsillo. Entonces, bueno, como muy a los tiempos, un estudiante colombiano en cualquier universidad, o sea, a mí me lo han dicho mis profesores argentinos, yo prefiero a los colombianos frente a los europeos, que me lo digan ajá, mis maestros argentinos, porque los colombianos funcionamos como un relojito con los tiempos productivos, porque el tiempo productivo para nosotros es costo de oportunidad altísimo en Colombia. Y ajá, siento sí, los términos, pero es así. Somos muy buenos estudiantes. Ahora, de verdad, no tuvimos estos 3 años una política para pensar la fuga de cerebros. ajá. Que se siguen fugando, porque los cerebros se están fugando, siguen fugándose. Esto para mí es, para mí como migrante sí que la tengo ahí y jamás podría decir otra cosa. Parece que estuvo muy mal. Pero bueno, volviendo a la finita, la psicología social también que tu entorno te diga, bueno, vete y ya estás ganando por el solo hecho de irte. Cuando tú migras, Ujú, reprimarizas económicamente, o sea, tú puedes ser estrato medio en Colombia, pero sales y hay que lavar platos, hay que cuidar niños, hay que cuidar hijitos, eso es reprimarizarse. sí, 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 sí. Y mira que en Europa, cuando yo tuve que vivir allá, eh, sí, los colombianos que estábamos allá, que no salíamos de pobres de Colombia, pero aprendíamos a lavar platos allá, pero no los lavábamos en Colombia. Y uno se da cuenta de todo lo que tiene que dejar atrás cuando sale. Sí, Exactamente. Ven, y tú abriste así orgánicamente, abriste la serie. Yo tengo una sección de aquí de los bodegueros, es críticas legítimas, sin mala fe, constructivas a Petro, porque yo creo que eso es algo que no hemos podido hablar con cabeza clara, pues porque todas las críticas son de mala fe, exageradas, completamente grotescas o sencillamente mentirosas. ¿Cuáles son tus críticas a Petro ya a portas de su salida? yo creo que él tuvo una estrategia de comunicación fallida. Muchos están Muy, de acuerdo contigo. muy tarde. O sea, hace poco veía una imagen que me encantó y dije, hay alguien más detrás de sus redes, qué bueno, que era, ay, no me acuerdo, bueno, cuando pasa lo de la desertificación, lanzan una imagen muy bonita que era como un horizonte bien colombiano, el tipo de frente diciendo no es un ataque al presidente, es un ataque a la nación. Significa, o sea, el mensaje ya no lo tengo a mano, pero fueron 2 líneas súper sintéticas hermosas
hermosas. Yo vi eso y dije: "¿Cómo llegaste acá 3 años después?". O sea, tú tenías que hacer esto, en el minuto uno. Después, no sé, la mañanera, estrategias de intervención cotidiana, más allá de la herramienta digital. Creo que quedaron cositas ahí. Creo que lo hubiera podido hacer mejor, pero también entiendo que el equipo que tenía de comunicaciones Petro hasta el mes antepasado ni siquiera era gente del pacto histórico. Entonces, cuando se plantearon las iniciativas y las críticas, que esta crítica sostenida se llevó al entonces equipo de comunicaciones de Petro, que es una empresa que nada, vende servicios, es decir, porque tiene que tener el timing de lo que sentimos los colombianos. Ellos cumplen, ¿viste? Cumplen porque tienen una maqueta de cumplimiento de funciones. Eso se sale de la órbita de interacción, eso está mal. Y nunca quisieron escuchar, digamos, a la militancia orgánica que sí está en las UTLs, que trabaja en las comunicaciones, nunca quisieron, nunca quisieron, porque no eran parte del Por proyecto. Entonces, porque hay esa ruptura, hay una brecha grande entre Petro, el círculo cercano de Petro y las bases. Yo me siento, después de haber sido bodeguero pro bono desde hace desde hace como 10 años, desde la primera candidatura de Gustavo Francisco. Cuando llegamos al poder, yo creo que muchos terminamos fue sintiéndonos más ignorados, él buscando más de entretejer redes con esos otros sectores que se necesitan en, digamos, en el gran sancocho nacional, pero las bases fueron prácticamente en muchos casos ignoradas, como que aquí la gente, había mucha gente con ganas, con diplomas, con talento, con consistencia discursiva, y Petro esos fueron los que menos nos miró, creo. es que a ¿No tiene la Petro impresión? sí, a Petro le cuesta un montón la izquierda, porque él es un poquito soberbio también, un poquito. Muy, Entonces, bastante. Jue madre, un poquito. ese delirio de Salvador que tiene, jueputa. Igual, yo, con el salvacionismo justo no, pues, es que sí, a él le había pasado esto cuando fue alcalde de Bogotá, además, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando fue lo de toda la movida de Ordóñez y la destitución, lo que pasó en este momento era que Petro se había roto con todo, no solamente con el polo democrático, que está bien, yo entiendo, él tenía mucho más espalda política que el polo en sí mismo y lo supo leer y construyó la Bogotá humana y lo banco y tal, pero se quedó solo. Y además, no solamente solo, sino muy denostativo hacia la izquierda. O sea, Ujú, cuando él construye la Colombia o la Bogotá humana como herramienta de poder, tuvo argumentos muy, muy fuertes hacia gente que en ese momento lo estaba acompañando en la alcaldía, que le hizo campaña en la alcaldía, que, o sea, mucha base, ¿viste? ujú, Y yo siento que un poco eso lo persigue, mm, esa actitud okey. de, bueno, pero es que la izquierda no es suficiente. Y un poco tiene razón, porque no va a ganar con nosotros. O sea, el poder real en Colombia y el poder estamental tienen secuestradas las instituciones. Esa es mi lectura. Hay un secuestro institucional em, de larguísima data. Se entiende que el manejo del poder tiene que pasar por acá, porque de lo contrario, nada, tendría que cambiar toda la estructura administrativa del Estado y no hay tiempo para ello. O sea, Ujú, pero además de eso, y a mí lo sé porque no sé, o sea, las ministras, por ejemplo, las ministras de mi partido que tuvo Ministerio de Agricultura al frente de la reforma agraria y Ministerio ujú, de Trabajo. O sea, las 2 carteras mejor calificadas en el gobierno de Petro fueron 2 mujeres comunistas. Y él, me decían las propias compañeras, alguna vez alguien cercano a Marta Carvajalino, que es la ministra de Agricultura, me decía que cuando Marta fue a firmar, digamos, la aceptación del cargo, Petro le dijo: "Porque yo también soy comunista, pero yo soy un comunista libertario, no como ustedes que pa, pa, pa". Y y Marta en una de: "A mí qué me importa, yo vengo a hacer mi trabajo". Y mira dónde está Marta. Marta nunca le renunció, nunca tiró la cartera, o sea, y la cartera de la reforma agraria es mucho, muy importante. Y tampoco salió con la bandera de Lenin a decir: "Ah, yo soy el leninismo", nada, ejecutando, ujú, ejecutando. O sea, ¿por qué me vienes a mí a pisar la sombra con ese nivel de prevenciones si me estás llamando para ejecutar?
Entonces, esto hace parte como de las cosillas internas, de Petro, que yo creo que él lo ha llevado a él a desacumular mucho Ajá, en el aparato organizativo. O sea, la Colombia Humana tendría que haber tenido una asamblea organizacional hace 3 años y les ha costado mucho. Y yo entiendo que la premisa del presidente haya sido: "Yo quiero que esto sea un movimiento social porque el partido parte", esa es su definición. Sí, todo bien, pero un barco no se maneja solo. O sea, ujú, dale un poco de pericia, de organización a eso, porque si le va mal a la Colombia Humana, y yo lo digo como militante de otra estructura, si le va mal a la Colombia Humana, nos va mal, mal a todos. al PC Eso va a ser también, una claro. pena porque es un partido, es una herramienta de poder. Si esa herramienta de poder Ujú, cae, que es la que mando referencia a él, vamos a estar acá con un faltante, con un jugador faltante súper importante. Yo respeto mucho la militancia de la Colombia Humana y no me gusta, y lo he dicho así como en público, todo ese zafarrancho y la gente si pudo votar, no participar, no sé qué, en vez de haber tenido instancias de solución internas, yo un poco se lo achaco a Petro, eh, a un ajá, tema de origen, de estrategia organizacional ausente, que termina cargando y reventando a sus propios militantes de base. ujú. Lo último de la Asamblea de la Colombia Humana me pareció, uy, no. Mi línea fue, yo no me voy a meter a hablar de un partido, de otro partido, el pacto histórico, porque siento que esto desmoraliza. Pero realmente, Total. uf, fue pesado. Y que es muy notorio como allá hay una carrera de egos, es notorio que allá lo que menos está pasando es un debate programático de políticas, allá lo que hay es un afán de protagonismo, diría yo, que es algo muy natural de la política colombiana, ¿no? Yo creo que es el De motor todo, principal de la política colombiana. de toda, pero es que la política es la toma de decisiones y la síntesis de decisiones, la conducción de decisiones. La persona existe como sujeto que se quiere proyectar políticamente, listo. O sea, la necesidad de aprobación social hace parte de la vida política de la gente, es fundamental. Pero yo creo que la estrategia de proyección de cuadros administrativos, estratégicos, periodísticos, tendría que haber tenido más lógica. Eso Claro, pero pues es que eso no sé si se lo podíamos endosar o esperar eso de Petro, porque Petro nunca fue un hombre de estructuras, fue un hombre de caudillismo, de crear movimiento en torno a él, diría yo, y fue muy efectivo, tan efectivo que tumbó al uribismo. Pero yo creo que eso es lo que también está haciendo que nosotros como izquierda ya estemos empezando a ver una especie de pospetrismo. Y eso ya lo hemos hablado con otras personas y yo creo que ya estamos de acuerdo en que si bien Petro abrió esa puerta, necesitamos un pospetrismo. Y sobre todo porque él no se va a reelegir. Eh, pero yo creo que ya desde varios lugares estamos diciendo, yo porque lo aprecio mucho, yo quiero que se vaya a descansar, mientras que hay otros sectores que ven en Petro la amenaza directa para la sostenibilidad del mismo proyecto. Pero razón sea por la que sea, yo sí creo que lo mejor para el progresismo es el pospetrismo. no, yo creo que no se puede tirar el agua con el bebé. O sea, Petro va a ser una figura necesaria. Acá esa es una frase re argentina, ¿viste? Yo, perdón, pero si voy tirando así comentarios, Ajá, me paras. sí, Hay un yo pongo dicho, cara de, no se puede tirar el agua sucia con el bebé. Como ok, cuando tú estás criando a tu hijo que tiras el agua, bueno, no tires el agua con el bebé, no todo tiene que ser descartado. ujú, Yo creo que hay que ser muy cuidadosos no, con los filtros porque una de las cosas que a mí me incomodan de Daniel Quintero es que el tipo está en esta. Y yo sí creo que se necesita ya pensar el día después de Petro, sí, perfecto, pero pensemos qué fue lo que construimos estos 4 años y agarrémonos de eso, que eso no se pierda y que podamos seguir poniendo ladrillitos, porque a mí también me cansa mucho del antipoder colombiano volviendo a este tema de, pero es que lo que importa son los procesos, no las personas. Es una frase tan tonta, tan de cajón, ujú, tan sin sentido histórico. Dime sí, tú cualquier agrupamiento humano, un agrupamiento humano que haya, adolecido de dirección, o sea, de ciertas cuotas de centralización de definiciones, especialización.
O sea, esto implica necesariamente una jerarquía en la toma de definiciones. Todas las sociedades del mundo, mira el código de Hammurabi, que es el primer código jurídico de la historia, hace, no sé, 3000 años, ya te hablaba de las formas de propiedad sobre las mujeres, la riqueza de las mujeres, la tierra, o sea, código de Hammurabi, antes del capitalismo. Entonces, eso de los procesos, no las personas, eso es un pajazo mental horrible. Sí, Personas, sí, pero yo creo que además, como colectivo y en vez de ser huérfanos prematuros de Petro, que también se está buscando esa, como, bueno, listo, ya está, tenemos que buscar, ya pensar el año que viene, no sé qué. Yo creo que no. Yo creo que no, y tampoco que esa sea la lectura que de alguna forma nos desplace al eje. Por ejemplo, Daniel Quintero, eso sería peligrosísimo. Daniel Quintero diciendo, terrible. si Sí. Petro no me banca, igual yo voy. Ah, listo. Pero es que no se trata de Petro, se trata de la conducción de un proceso enorme que ha tenido aciertos, tristezas, demás, y que esto merece entonces, que es la respuesta de Cepeda que más me gusta, esto merece un balance colectivo. Y aparece el concepto Ujú, balance colectivo. Cuando Cepeda habla en esos términos, digo, qué bueno que quede ujú. por acá, respondiéndote a tu no pregunta. Yo creo que tiene que quedar en arena de Cepeda y creo que Carolina Corcho cometió un error al no bajar su candidatura. Yo creo que en ese ahí hay un juego Polémica. de opacar entre Corcho y Cepeda a Quintero, y yo creo que al final, pues Corcho va a terminar buscando la vicepresidencia del lado de Cepeda. Creo que ese, digamos, es como la puesta en escena. Yo creo que Corcho no se quería bajar ya para al menos apuntarle a esa vicepresidencia, Que no digo yo. divida el voto, que no divida el voto, porque entonces, o sea, ese es el problema, que fue lo que pasó, ha pasado muchas veces acá en el Cono Sur. Ya la segunda vuelta es la división del voto, o sea, Ujú. necesariamente ellos se van a 2/3 partes en una segunda vuelta, a derecha, y nosotros nos vamos a una tercera parte. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que Carolina pueda dividir el voto y que no se le gane a Daniel Quintero. Ah, bueno, eso ya entramos en la especulación, pero bueno, digamos, desde nuestro corazoncito zurdo estamos más en el cepedismo. Yo creo que hay Eh, eh, experiencias para evaluar esto. O sea, te lo digo, el Frente Amplio del Uruguay, acá bueno, acá no, bueno, en Chile. Imagínate tú cuando se da la interna de la izquierda chilena entre Jadwe y Boris, el sur chileno le vota todo a Boris y Boris gana la interna de esa izquierda. Después, Jadwe va a ser judicializado. Y vos decís, el sur chileno es lo más facho, facho recalcitrante. Toda la derecha participa en la interna de la izquierda y la derecha termina eligiendo a Boris como su oponente. Entonces, ok. pensemos cuál es el oponente que nos quiere elegir la derecha. ¿Cómo lo va a lograr? La división del voto es clave para ello. Les estamos haciendo más fácil su tarea. Porque pues había una lectura y era, hagamos una consulta interna plural y múltiple para generar un poquito más de atención electoral, para Fácil. calentar a las bases. Yo sigo leyendo que este ejercicio entre Cepeda, Corcho y Quintero genera que haya quizás un debate un poquito más sano entre Cepeda y Corcho, porque si hubiera sido Quintero Cepeda, habría entrado más en el terreno de Quintero, yo creo, porque es más difícil debatir con Quintero que debatir con Corcho. Entonces, Cepeda en ese ambiente habría tenido que verse sometido al afán de protagonismo de Figurita Quintero, a sus salidas mediáticas, y, y Cepeda en ese ambiente yo creo que habría tenido un poquito más de dificultad Ujú. en entrar a competir. Yo creo que en eso Corcho y Cepeda se dan la mano, en que los dos se hacen un contrapeso dialéctico más que un contrapeso de mercadeo y de quién genera las imágenes más bonitas y quién pone la bandera en Perú y pendejadas de esas. Yo creo que va por ahí. Yo estimo mucho a Corcho y yo creo que Corcho sí debería tener
un puesto en ese Y siguiente que se lo gobierno. gane. Es que yo Sí, creo que como pareja pueden andar súper bien. Yo ujú, creo que como pareja me encanta. La verdad, compro como pareja, pero no en una competencia interna. Ush, me da porque, Carri, que era un sociólogo argentino desaparecido por la dictadura casi militar argentina, tenía una frasecita muy bonita que decía: "Verdad es todo aquello que me sirve para ganarle a mi enemigo", ¿no? En ese ajá, momento se venía la dictadura, como todo esto, y el tipo diciendo: "Necesitamos una estrategia porque si estos entran por debilidades nuestras, somos unos imbéciles". Entonces, en efecto entraron y lo volvieron todo pedazos. Entonces, yo creo que hay que ser menos inocentes y cuando se piensa en ganar, se piensa en ganar. Y cuando se piensa en que el uribismo no es una falla del sistema, no son democráticos porque la estructura que sostiene al uribismo no la controlamos, no la condicionamos, no la votamos, ¿no? La articulación transnacional del narcotráfico y de las armas, eso ajá, nosotros no lo votamos y nunca solemos tenerlo en cuenta en el análisis político. O sea, tenemos enfrente una ujú, estructura literal antidemocrática, violenta, lo van a buscar todos. Si además le damos una puertita, cerrémosle entonces tocó cualquier posibilidad de acción. mm, Más allá de que Carolina, a mí Carolina me encanta, pero me parece que estamos abriendo una puertita peligrosa. No por la democracia interna, que aguante la democracia interna del pacto y que la gente se sienta interpelada de y acuerdo. no, creo yo que es un infantilismo y que estamos romantizando esa instancia que nos tendría que llevar a nosotros a derribar al uribismo como única meta Y for good, para siempre, carajo. y para siempre. Ujú. Bueno, yo leo así, yo creo que Iván y Carolina van a permitir que la izquierda mantenga un debate sensato y Ujú. no tanto para dejar a Iván ahí aislado entre el Tigre y Quintero y Vicky, que pues es que es grotesco, marica, es asqueroso ver el nivel político de esa gente. Yo creo que ahí en esa llave dialéctica y de parresía, todas palabras puestas a la moda por Gustavo Francisco. Yo creo que ahí puede haber un ejercicio dialéctico de debate que le sirva a la izquierda para como mantener vigentes los debates que deberían ser debates de campaña, las propuestas, los tecnicismos y todas estas cosas. Si no es Carolina vicepresidenta, que sea Gloria. Me encantaría. Ay, Me encantaría, sí. claro, claro, para la lloratón uribista de la vicepresidenta comunista. No, sería una No, belleza. eso sería hermoso, pero además lo que yo le digo a la gente, más allá de que Gloria obviamente no vaya a ganar ninguna interna, cuando nosotros pensamos en el pacto, no pensamos en eficiencia. Cuando nosotros pensamos en la eficiencia del pacto, se te viene a la cabeza Glorina Ramírez. O sea, fue, mal que le pese, la ministra más eficaz. O sea, si hay una mujer que puede decir, mira, yo tengo la capacidad para centrar el empresariado, sacarte así, qué capacidad, qué cintura política. O Ajá, sea, increíble Gloria Ramírez. Obviamente no tiene el don de gente, no tiene el aparato político, además de eso es comunista, lo que tú quieras. Pero cuando ujú, pienso en eficiencia, resultados para mostrar, yo pienso en Gloria Inés. sí, de acuerdo. De acuerdo, tremenda cartera y ahí están las cifras. El desempleo bajando para desespero de pocos, de esos pocos cabrones. No, pues me encantó, me encantó. Oye, yo estaba nervioso antes de esta conversación, pero fue muchísimo más grata de lo que me imaginaba, hasta con matecito. Eso sí. Esa es la única cosa de la cultura argentina que no me pasó. Pero bueno, Un ya día veo que te, que te quita el sueño, de que te levanta chévere, o sea, que puedes sostener una jornada laboral amena con un mate y cuando el mate no está te da sueño, entonces se vuelve un vicio. ya veo que te nacionalizaron por adopción también. Sí, 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 yo amo a este país.
Ah, bueno. Me encantó charlar contigo. Invitada para todo lo que viene aquí en la bodega. Eh, Ahí en el chat, todos estamos pendientes de cualquier tipo de aporte que tengas y estamos hablando. Te Obvio. aprecio mucho, te respeto mucho, te admiro mucho y siempre que estás ahí en la base, en mi pantalla, yo estoy como Ay, parada, qué parada, compañera, ay, firme. no esperen nada menos, eso sí. No, es que me encanta ese tono tuyo de hablar, como estamos con Carolina y va a explicarnos algo y es como las cosas quedan claritas con Diana Carolina Alfonso. Taxativamente, que así se sostenga el tono, vamos a ser más democráticos en tanto podamos realmente sentir la necesidad de encontrar otro futuro en nuestro país y de Ujú, construirlo, hacernos cargos, sí, no es de la culpa, no es del dolor. Yo creo que Colombia tiene cosas bellísimas, incluso de su talante, de su esperanza, de cómo sostiene la vida, a pesar de lo que gente con nombre, procesos con nombre, empresas transnacionales con nombre han querido ujú, hacer de nuestro país. Y ahí está lo más bello, que es su gente, que es su arco iris humano. Yo tengo mucha confianza en Colombia, más allá de lo que pase en estas elecciones del 2026. Yo creo que ya ha quedado un precedente de, de para qué sirve el poder y el balance va a quedar en las manos de nuestra sociedad. Eso va a estar ujú. interesantísimo. Está buenísimo. Y Y además, además que dime si y además que no hemos terminado de entender cómo ha cambiado el escenario político con la llegada del progresismo, porque estas elecciones no van a ser iguales a todas las anteriores. Y han habido cambios profundos, sociales, culturales y políticos que todavía no podemos sintetizar, claro. Sí, porque están sucediendo, están sucediendo. Entonces yo, por ejemplo, a mí me encanta ver a Iván Cepeda en su rol de filósofo, que hay críticos que le están pidiendo más colores y mejores fondos y otro carisma. A mí me parece genial ese rol de candidato filósofo, porque quizás el espacio, el ambiente político colombiano ha cambiado tanto que quizás eso pegue. a mí me preocupa un poquito, ¿sabes? Que yo creo que los colombianos tenemos, como tenemos una noción un poco chabacana de la vida y somos un poco lúmpenes y nos gusta la cosa, yo tengo que Ajá, reconocer algo que me va a costar políticamente un montón. Pero yo creo que yo creo que el mejor discurso de Petro fue cuando Petro salió a hablar de las banderas rojas y algo del reconocimiento lumpen nos divierte, y cuando aparece esa risa, algo ganamos, ¿viste? ajá. Y con lo lumpen que puede hacer Petro, Petro se parece mucho al colombiano promedio. Lo que me preocupa de con sus pecados, con su picaresca cotidiana. O sea, la colombianidad cotidianamente es ácida, ¿viste? O sea, nosotros tenemos Bue uso de picaresca muy bonita. También en Petro se expresan un montón de imprudencias, pero es que los colombianos somos muy imprudentes, muy jetones, por eso tú tenemos este tracto, ¿me entiendes? Tú reconoces a Ujú. un colombiano en el extranjero por la jeta. Esto se usa, somos Sí, imprudentes. por el Y ahí nivel de hago de, ruido, sí, sí, sí. viste, como del, y hago de mi picaresca y de mi error una fiesta y nosotros seguimos así. Y yo creo que Petro tenía algo de esa salsa que Cepeda no tiene, y Cepeda es lo que un buen colombiano aspira a ser, pero no es. Ajá. Bueno, No es una válido, cerveza a las 9 de válido. la mañana, no es una cerveza a las 9 de la mañana, no son las imprudencias cotidianas de la colombianidad. Sí, sí, yo no veo a Ivancho tomándose una cerveza ni a las 9 de la mañana ni a las 9 de la noche. Sí. En cambio, a Petro vos lo ves escuchando vallenato y gritando y bailando, ¿lo imaginas? Ese es uno de mis sueños, gastarle una botella de whisky a Petro, güey. Bueno, Sentarme a hartarme una botella de whisky con Gustavo, sería feliz. ay, sería muy divertido. Bueno, yo Bueno, creo que dejemos ese plan ahí, algún día. ¿Qué tal se algún nos día. cumpla? Qué peligro emborracharse con Pedro. Me empieza a ver bonito. No, dejémosla acá porque ya, Bueno, suficiente. oye, listo, gracias. Feliz día. Feliz día para ti, te mando un abrazo. Me encantó Lo este mismo, ratito contigo. lo mismo, me encantó.
Te mando ahorita la grabación. Que te vaya Dale, bien. Lilian, cuídate mucho. Chao. Nos vemos.